Bueno, muy bien, un cordial saludo. Vamos a mirar hoy en esta clase de estadística algunas medidas de tendencia central, como lo es la media, la mediana y la moda. Y medidas de tendencia no central, como sería los cuartiles, podrían ser. Pero vamos a verlo para datos agrupados. Eh, ¿Cómo es para datos agrupados? Pues se recoge un N, el tamaño de la población siempre es considerablemente alto, y por lo menos para sacar un promedio. Un ejemplo, vamos a tener 640 estudiantes en un colegio o en una institución educativa de bachillerato. 640 estudiantes. Vamos a sacar el promedio de las edades, sumar todas las edades y dividir entre 640 es una operación extensa, ¿no? Entonces se utiliza una caracterización para datos agrupados para poderlo hacer de una forma más fácil. Entonces se saca marca de clase. Bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí en este ejemplo se sacan 640 estudiantes total del bachillerato. Entonces vamos a mirar cuántos estudiantes hay en el intervalo de 10 a 12 años, de 12 a 14 años, de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 a 20. Y vamos a caracterizar esa población para poder sacar unas conclusiones al final. Bien, entonces vamos a partir con nuestro ejemplo. Vamos a mirar, los datos son las edades. Entonces, la edad la vamos a colocar por intervalos. Se le llama intervalos o también se le llaman clases. Vamos a empezar por de 10 a 12 años. Paréntesis quiere decir que no contamos los que tengan los 12 años exactamente cumplidos, sino que se acerquen a los 12 años, pero no exactamente los 12. ¿Por qué? Los de 12 cumplidos los incluimos en el siguiente intervalo o siguiente clase. Eso llaman intervalos o clase. Lo mismo para 14, paréntesis aquí y aquí corchete. Aquí sí incluimos los 14 ya cumplidos. De 14 hasta 16, hasta antes de llegar a 16. De 16 ya cumplidos hasta 18, sin alcanzar los 18, sin alcanzar la mayoría de edad. Y aquí ya los que son mayores de edad. Bueno, en ese estudio, en ese ejemplo, se detectó que no habían estudiantes que pasaran de 20 años. Bueno, entonces aquí ya podemos colocar el intervalo cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la edad. Ese sería el intervalo o clase. Marca de clase. La marca de clase vamos a colocarla acá en esta columna. Marca de clase, ¿qué es? Es la mitad del intervalo, es el punto medio de cada intervalo. Le vamos a llamar C sub i. C sub i, ese i es un subíndice. Entonces, es la mitad. Entonces, entre 10 y 12, la mitad es 11. ¿Sí? Entonces lo colocamos acá. 10 y 12, la marca de clase sería 11. 11 años, ¿no? De 12 a 14, la mitad sería 13. De 14 a 16, la mitad 15. De 16 a 18, el punto medio sería 17 o marca de clase. Y de 18 a 20, la marca de clase es 19. Bueno, y si no son valores así tan exactos que pudiéramos tener en la mente, ¿cómo sacamos? Pues simplemente sumamos y dividimos entre 2, se saca un promedio. Por ejemplo, 14 más 16, 14 más 10 da 30. 30 dividido en 2, 15. Por ejemplo, 18 más 20 da 38. Dividido en 2, 19. Ahí está. Entonces es la marca de clase. Sumamos los dos, eso se llaman límite inferior y límite superior del intervalo o de la clase. Bien, ahora aquí vamos a colocar la marca de clase y aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Vamos a llamarle F sub i. Vamos a llamarle F sub i. F sub i sería entonces la cantidad de personas, la cantidad de estudiantes que están en esa clase o en ese intervalo. Entonces, acá,
En este estudio, en este ejemplo, se encontró que estudiantes entre los 10 hasta los 12 años sin cumplir hay 120. Se encontró que estudiantes entre los 12 y los 14 habían 240. Se encontró que entre los 14 y los 16 años habían 180 estudiantes. Entre los 16 y los 18, 90 estudiantes. Y entre los 18 y los 20, 10 estudiantes, ya muy poquitos. Porque, bueno, la suma de todos da 640, ¿no? Ese es N le vamos a llamar al total de la población. Ahora, la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, este dato es importante, sobre todo pues para hallar la mediana y para hallar los cuartiles, para hallar los percentiles. Eso serían frecuencia acumulada. Bueno, algunos le llaman F mayúscula. Vamos nosotros a llamarle N. N mayúscula, N sub I. Este I es un subíndice, no tiene nada que ver con números imaginarios, ¿no? Aquí estamos trabajando con números reales solamente. El I, insisto, es un subíndice. Entonces, frecuencia acumulada. La primera, 120. La segunda, 120 más 240 daría 360. La siguiente frecuencia acumulada, 360 más 180 daría 540. Si ven, vamos acumulando. 540 más 90 daría 630. Y 630 más 10 daría 640. De tal manera que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de elementos de la población. 640 porque se van sumando, se van sumando, se van sumando, se van sumando, hasta que la última es el total. Ahora, un producto que nos es útil para hallar la media es el producto, este producto C sub I. C sub I, ¿a qué le llamamos? A la marca de clase por F sub I, es decir, por la cantidad de elementos. Entonces, ese producto es como si dijéramos, o sea, como esto es un punto medio entre los 10 y los 12 años, y hay que hacerlo así porque precisamente ese es el sentido de trabajar con datos agrupados, porque si tenemos muchos datos, 340 datos, pues nos demoraríamos mucho haciendo ese cálculo pues a mano. Entonces lo hacemos con esa estimación de que hay 120, o sea, estamos diciendo que hay 120 estudiantes de 11 años, hay 240 estudiantes de 13 años, hay 180 estudiantes de 15, hay 90 estudiantes de 17 años, hay 10 estudiantes de 19 años. No, es una aproximación, por eso es un producto, ¿no? Entonces ese producto lo vamos a hacer. Entonces por lo menos acá 19 por 10, 190. Ese es el último valor. Sí, entonces el último producto, 19 por 10, 190. Vamos a hacer así con los demás, vamos a calcularnos un... Bien, entonces aquí tenemos cada uno de los productos. 11 por 120, 1320. 13 por 240, 3120. 15 por 180, 2700. 17 por 90, 1530. Y 19 por 10, 190. Ahora esto lo sumamos. Esta suma nos da 8860 años. Años, ¿por qué años? Es como si hubiéramos sumado todas las edades de los 640 estudiantes. Es como si hubiéramos hecho eso, pero con algo que estamos utilizando acá que se llama datos agrupados. Entonces estamos diciendo
no sumamos las edades aquí de todos los 120 que están acá, simplemente dijimos 120 estudiantes tienen 11 años, que es la marca de clase. Es un decir, es una aproximación que hicimos para poder llegar a que la suma de las edades es 8.860 años de todos los. Entonces, ¿cómo hallaría el promedio? O media. Media o promedio. Entonces, la media se le llama, recordemos lo mismo que para datos no agrupados, los que son los más fáciles. X trazo, ese es el símbolo de la media, ¿no? Entonces, el símbolo de la media sería X trazo y se hallaría como la sumatoria, sigma mayúscula, de estos productos de C sub I por FI sobre el total de elementos. Bueno, sumatoria, 8.860 años. Eso nos sumó todas las edades, 8.860 años. N, ¿cuántos estudiantes? 640. Y así sabemos la edad promedio. Hacemos esta división, hacemos este cociente y nos da 13,84 años. Entonces, quiere decir que la edad promedio entre los 640 estudiantes de ese colegio, la edad promedio es de 13,84 años. Se acerca más a 14, ¿no? Recordemos que del punto 5 hacia arriba, del punto 5 hacia arriba se acerca al que le sigue. Del punto 5 hacia abajo se acerca al anterior. Entonces, si hubiera sido de 13.5 para arriba, lo podemos aproximar a 14 años. De 13.5 hacia abajo, lo podemos aproximar a 13 años. Entonces, podemos decir que la edad promedio de estudiantes en esa institución es de 14 años aproximadamente, o 13,84 años. Es una edad, pues, ¿por qué? Porque la mayoría, pues, son los que están en esa edad, ¿no? Ya son muy poquitos los que, son pocos los que están ya en esta edad, ¿no? Y muy pocos, y tampoco, pues, los que están de 10 años, pues, los que más están, los que más predominan, la edad promedio es acercándose a los 14 años. Bien, vamos a mirar ahora cómo hallar la mediana. La mediana es el elemento central. Si estuviéramos con datos no agrupados, con datos sueltos, serían poquitos datos. Entonces eso es muy fácil. Cuando es con poquitos datos, pues es facilísimo. Cuando es con poquitos datos, ¿qué hay que hacer? Cuando es con poquitos datos, simplemente lo que se hace es que se organizan todos los datos de menor a mayor y se escoge el elemento central o los elementos centrales y se promedian. O si es el elemento central, se coge el elemento central. Pero acá, entre 640 datos, ponernos a escribir los 640 datos y escoger el elemento central de la mitad es un proceso extenso, ¿no? Entonces hay un método, pues, para datos agrupados. Cuando son muchos datos, hay un método que es el siguiente. Bien, entonces a la mediana se le llama, este es el símbolo de la mediana, la X y esta ondita encima. La mediana se halla así. Entonces el procedimiento es el siguiente. Primero vamos a hallar n medios para hallar la mediana. Entonces la mitad de n es 640, la mitad de n sería 320. Ahora 320 se busca en la frecuencia acumulada, ¿sí? Ahí es donde se busca. Entonces se busca en la frecuencia acumulada. Entonces se busca en n sub i. Se busca en n sub i, en la frecuencia acumulada. Entonces observemos. N sub i. En 120 no alcanza a estar el 320. En 360, ahí ya está. En 360. Encerrémoslo. Entonces N sub i sería 360.
Sí, porque 120 no alcanza, es menor que 320. 360 ya está, ahí ya está entonces el elemento central, es el que estamos buscando dónde va a estar el elemento central. Entonces quiere decir que el elemento central va a estar en este intervalo. Entonces, el límite inferior del intervalo es 12. Ese es el límite inferior, 12. Tenemos que buscar la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ojo, esto es un subíndice, ¿no? Sub i menos 1. I menos 1 pequeñito, n sub i menos 1. Es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior a 360? 120, ¿sí? Aquí, ojo, es un subíndice, no nos vayamos a equivocar a decir, i menos 1, 360 menos 1, 359. No, precisamente por eso es su índice, dice la que está antes de 360. En este ejemplo es 120, en todos los ejemplos va a ser diferente. En este ejemplo es 120, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, frecuencia absoluta de ese intervalo, 240. Frecuencia absoluta de ese intervalo, 240. Bien, entonces la fórmula para hallar la mediana es la siguiente. Siempre va a ser así. Y el ancho del intervalo es 2. Siempre, obsérvese que todos los intervalos, el ancho es 2. 14 menos 12, 2. 16 menos 14, 2. 18 menos 16, 2. En este ejemplo, a veces pasan que hay intervalos, los últimos, que puede que no tengan el mismo tamaño, que sea un tamaño diferente a los otros. Entonces acá el ancho del intervalo es 2. Entonces vamos a aplicar ahora la fórmula para hallar la mediana. Bien, esta es la fórmula para hallar la mediana. Entonces ya estos valores lo tenemos. N medios ya lo encontramos. El límite de ese intervalo, ¿dónde está N medios? 12. Límite inferior, 12. ¿Sí? 14 es el límite superior. Bueno, 12. Más n medios, ya lo hallamos. La mitad de 640, 320. Frecuencia acumulada anterior. Entonces la frecuencia acumulada es 360, donde está 320. Y la anterior es 120, la anterior. Por eso dice n sub i menos 1, anterior. Sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. La de ese intervalo en donde está 320. 320 está acá. Entonces la frecuencia absoluta es 240. Por el ancho. El ancho del intervalo es 2. ¿Sí? 2. Ese es el ancho del intervalo. Listo. Hacemos esa operación. Recordemos. Primero restar 320 menos 120. Da 200. Lo multiplicamos por 2. 400. Lo dividimos entre 240. ¿Sí? Y ese valor, después a lo último, se lo sumamos a 12. ¿Sí? Toda esta operación se la sumamos a 12. Eso nos debe dar como resultado 13,67 años. 13,67 años. ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado. ¿Cuál es el menor? 10. Entonces quiere decir que el significado, eso es lo importante. Lo importante no es tanto calcular, sino interpretar. Significa que de 10 años a 13,67 años y de 13,67 años, bueno, ya no le coloco años, sabemos que estamos hablando de edades, a 20 años, quiere decir que aquí hay
el 50% de la población y aquí está el otro 50%. Son 640, quiere decir que hay 320 niños, adolescentes, bueno, niños, entre los 10 y los 13,67 años, 320. Y hay 320, otros 320 entre los 13,67 y los 20 años. Eso es lo que significa la mediana, elemento central, ¿sí? Ya después, cuando se hagan los cuartiles, se va a, entonces a colocar un diagrama de caja y de bigotes donde se pueda ilustrar, caracterizar mejor la población. Bien, esta es la fórmula para hallar la moda, para datos agrupados. Entonces, empecemos. Lo más importante es esto. F sub I, F sub I, F sub I. ¿Qué es F sub I? Recordemos que es moda. Moda es lo que más se repite. Entonces vamos a mirar. Esta es la cantidad de estudiantes. ¿Dónde más estudiantes hay? Acá. 240. ¿Dónde más estudiantes hay? Nos coincidió con el mismo intervalo donde está la mediana. Sí, el mismo intervalo, 240. F sub I menos 1, la anterior, 120. F sub I más 1, la que le sigue, 180. Entonces, aquí reemplazaríamos, F sub I sería 240. ¿Por qué? Porque es la que más tiene, ¿no? Se mira la mayor de todas estas. 240, 240, ese es 240. F sub I menos 1, la anterior, 120. Entonces esta sería 120. Esta sería 120. F sub I más 1, la que le sigue, o sea, la anterior y la que le sigue, 180. ¿Sí? Entonces repito, es una coincidencia con la mediana, ¿no? Es una coincidencia, no en todos los ejercicios va a pasar lo mismo. En este coincidió que fue el mismo intervalo donde está la mediana, la misma clase o intervalo. Entonces 240 la más alta, 120 la anterior a la más alta, 180 la que le sigue a la más alta, F sub I más 1. Y el límite inferior de ese intervalo es 12. ¿Sí? Coincidió, no siempre va a pasar eso, coincidió. Y falta ahí multiplicar por el ancho del intervalo. Se multiplica por el ancho. El ancho es 2. Siempre ha sido. En este ejercicio todos los intervalos tienen un ancho de 2. Listo, entonces reemplazamos y calculamos el valor de la moda. Bien, entonces 240 menos la anterior menos 120. Eso da 120. 240 menos la anterior da 120. Más 240 menos la siguiente, menos 180. Eso da 60. Entonces hacemos esta operación. Se da 120 multiplicado por 2 sobre lo que es este denominador. Y al final le sumamos el 12. ¿Sí? Ese resultado nos da 13,33 años. ¿Sí? Ese resultado, bien. Entonces, como podemos observar, la moda es el dato que más se repite, el valor que más se repite. Podemos ver entonces que en esa institución educativa 13 años, porque 13,13 aproximaría más hacia abajo, entonces 13 años. La moda sería 13 años si se nos pide con números enteros, la moda. La mediana sería 14 años y la media también 14 años. ¿Sí? Ese sería entonces este ejercicio, ya aproximándolo a números enteros, ¿no? Bien, espero que les haya servido. En la siguiente sesión continuaremos con este mismo ejercicio, pero vamos a buscar los cuartiles y los percentiles. Vamos a poder caracterizar mejor la población, y con los cuartiles y con la mediana podremos hacer un diagrama de caja y de bigotes y podemos entender mejor la población, podemos describirla mejor. Muchas gracias.